Vamos a continuar con nuestra escuela dominical. Hebreos 10:35, ¿verdad? ¿Es el texto? ¿Sí o no? Pues vuestra. Amén. En el capítulo 16 de... Antes le vamos a dar la bienvenida a quienes están. La semana pasada no le di la bienvenida a Abraham. ¿Por qué? Porque no lo vi, ¿verdad? Le cobré a Miguel. Le dije, Miguel, usted tiene la culpa, ¿por qué no me dijo? Siempre me dice, está fulano. Denle la bienvenida. Bueno, bienvenido, y también Ernesto, pues ya, ese sí apenas acaba de llegar, ¿verdad? Bienvenido. A ver si no nos empieza a decir, me no understand. ¿Verdad? Entonces bienvenido, Dios les bendiga. Vamos a continuar pues con nuestro tema del capítulo 16. Vamos a leer todo el capítulo, 50 versículos. Ya leyéndolo ya hay un mensaje completo. Ya lo que yo diga a veces va a salir sobrado. Bueno, vamos a leer alternadamente. Dice así la palabra de Dios. Coré, hijo de Isar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Poned luego en ellos, fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él, para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel, para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñoreas de nosotros imperiosamente. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová, no mires a su ofrenda, ni a un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho. Y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario, 250 incensarios, tú también, y Aarón cada uno con su incensario.
Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Apartados de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Di a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que tome los incensarios de en medio del incendio y derrame más allá el fuego, porque son santificados. Y el sacerdote Eleazar tomó los incensarios de bronce con que los quemados habían ofrecido y los batieron para cubrir el altar. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová, apartados de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron delante sobre sus rostros. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, si los muertos por la rebelión de Coré,
Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y alabado y glorificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias, Padre, porque hasta aquí tú has estado con nosotros y porque cada día, Señor, en cada momento de nuestra vida, Señor, tú te haces presente y tú estás pues tratando, Señor, con la vida de cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, porque podemos ver tu amor y tu misericordia presentes en todo momento de nuestra vida a través de todo lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Y te damos muchas gracias, Señor, porque son beneficios demasiado caros, pero que para nosotros son por gracia, Señor. Ayúdanos para evaluar y valorar todo lo que has hecho con nosotros, cómo nos has tenido paciencia y cómo sigues teniendo paciencia para con nosotros, porque tu palabra dice que aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Pues ayúdanos para entenderlo de tal manera que podamos estar más sometidos a ti y a tu palabra, entendiendo que en someternos tenemos grandes beneficios. Cada día podemos disfrutar más de tu presencia, de tu cobertura, de tu cuidado en donde quiera que vamos, Señor. Y en muchas ocasiones no valoramos todo esto, Señor. Ayúdanos para beneficiarnos con el consejo de tu palabra, Señor, porque pues a través de ella nos has dejado ejemplos muy claros de lo que pides de tus hijos, Señor, y que no debemos de cambiar el mensaje, el sentido de tu palabra, Señor. Ayúdanos porque en estos tiempos, Señor, que nos toca vivir, pues estamos viviendo tiempos de mucha confusión, tiempos de muchas ideas erróneas en cuanto a quién eres tú y qué es lo que pides de nosotros, Señor. Ayúdanos para discernir por tu palabra, Señor. Y en esta hora yo te pido que esta palabra que estamos estudiando lleve efecto, Señor, y que cada uno de los que estamos aquí podamos recibir el beneficio conforme a nuestra necesidad, conforme a nuestra forma de pensar y nuestra convicción. Ayúdanos para que estemos decididos y dispuestos, Señor, para escuchar tu voz, porque sabemos que al final tú eres el que puedes hablar a la mente y al corazón de cada uno, porque eres el que conoces el verdadero sentir de cada persona. Guíanos pues en esta hora, Señor, para que podamos animarnos más, verdaderamente tener un despertar en nosotros, Señor, y podamos avivarnos para querer hacer tu voluntad, donde quiera que estemos, sabiendo que es lo más importante y lo que más nos conviene, Señor. Y también te pedimos que bendigas a toda tu iglesia en todo lugar, Señor. Que cada miembro de tu iglesia tú fortalezcas su vida y le ayudes para testificar de la manera que sea necesaria, Señor. Sabemos que hay personas que aún con su muerte van a tener que dejar un testimonio confrontando todo tipo de persecución. Señor, ayúdales, fortalece su fe hasta el fin, como te pedimos que nos fortalezcas también a nosotros y que nos enseñes y que nos redargullas a través de tu palabra y de tu Espíritu Santo. Y perdónanos, Señor, todas nuestras faltas, todos nuestros pecados, y ayúdanos para que cada día estemos más dispuestos a ser sumisos y obedientes a ti y a tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, capítulo 16. Pues pareciera como que a veces, no sé si alguien más lo ha hecho, yo en algunas ocasiones llegué a pensar que el Antiguo Testamento era antiguo, en el sentido de que pues como la luz que tenemos nosotros de Cristo la vemos a través del Nuevo Testamento, pues a veces yo creo que llegamos a pensar que allí estaba lo emocionante, y sí está algo muy emocionante, pero nosotros sabemos que en su momento
cada ser humano, desde Abel y Caín hasta hoy, tuvieron las mismas oportunidades de salvación que tenemos hoy nosotros. Y también vivieron en un mundo metido en la confusión por causa del pecado y del enemigo de la obra de Dios. Y eso lo vemos en los primeros dos habitantes nacidos en la tierra, que son Abel y Caín, donde uno, bien confundido, andaba queriendo hacer su propio culto. Bueno, no difiere mucho este tema de lo que pasó en el huerto del Edén, ni tampoco de lo que está pasando hoy en el mundo. Estos temas se actualizan cuando nosotros los vemos a través de la luz que arroja el Nuevo Testamento, de la luz de Cristo. Y es cuando empezamos a darnos cuenta y comprobamos cada vez cómo la palabra de Dios sigue vigente. A veces los que no estamos tan vigentes como debiéramos somos nosotros, ¿verdad? Y vemos que aquí en este capítulo surgen cuestionamientos, algunas preguntas que se hacen y que tienen respuesta aquí mismo. De hecho, todo lo que Coré está haciendo y Datán y Abirán y On, y ya después no se vuelve a mencionar On, pero también estuvo en la jugada de la conspiración. Y vamos a ver la sutileza, ¿verdad? El engaño que hay cuando surgen en nosotros celos o envidia, el orgullo. Esto es lo que le está pasando a Coré. Aquí en este capítulo vamos a ver cómo él estaba en una posición, podemos decir, prominente, como siervo de Dios. Estaba puesto en un lugar que podemos decir nada más Moisés y Aarón eran más grandes que Coré, en el sentido del servicio público. Pero en realidad sabemos que delante de Dios cada servidor es 100% importante para Dios. Entonces, aquí vamos a ver algunas preguntas que surgen como en esta porción, como quién, que es la confrontación que hay entre, que quiere provocar Coré con Moisés. Y luego vamos a ver quién es verdadero. Vamos a ver quién es del Señor, ¿verdad? A ver quién le pertenece a Dios, o otra cosa, quién es santo. Fíjense, verán que son preguntas que hoy siguen, así como están hechas aquí, siguen totalmente vigentes. Porque las maquinaciones de Satanás son las mismas que siempre, dice el apóstol Pablo, no ignoramos. Desde que vimos el acontecimiento del Edén, cuando Adán y Eva fueron engañados, conocemos las maquinaciones de Satanás. Sabemos que él no se tienta el corazón, a lo mejor ni tiene, para mentir. No. Él no se pone a pensar, ay, pobrecito, a este no lo engaño, ¿verdad? Porque pobrecito está débil, está pobre, no. Él le gusta agarrar a los más débiles para sonárselos más fácil. Entonces, vemos que sigue vigente esto, y aquí es lo que vamos a ver en este capítulo, porque cuando vemos que surgió esta rebelión, esto no es que hoy se levantó Coré pensando, vamos a rebelarnos contra Moisés y Aarón. No, esto es algo tramado, a escondidas, sutilmente, y es cuando vemos cómo están activas las maquinaciones de Satanás, igual que en el huerto del Edén, a trabajar en la sombra, en las tinieblas, a espaldas,
Y yo me ponía a ver este capítulo y esa es mi conclusión. Creo que Coré fue siempre una persona con ese sentir, pero se fue fortaleciendo, de tal manera que cuando pensó que tenía muchos a su favor, entonces empezó a presentar su plan a escondidas, ¿verdad? Primero, lógicamente, dice aquí, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. Bueno, eran primos hermanos, Aarón, Moisés y Coré. Aunque eran levitas todos, pues Coré era isarita, hijo de Izar, y Aarón y Moisés eran hijos de Amram, eran amramitas. Al final eran primos hermanos, eran toda la familia de Leví. Esto ya vimos cuando veníamos viendo, hemos venido viendo los estudios, como al pueblo de Leví Dios le dio un lugar que no le tocaba a él, no eran los primogénitos, sino que Rubén era el primogénito. Entonces aquí cuando los vemos aliados a Rubén y a Coré, pues vemos cómo el diablo trabaja así de sutil. Seguramente Coré fue a platicar con los hijos de Rubén o descendientes de Rubén y les dijo, ¿saben qué? Pues en realidad ni nos tocaba a nosotros el tabernáculo ni el sacerdocio. Y de tal manera que los hizo ver que ellos eran los derechohabientes del culto, que no eran, en realidad no eran ellos, pero él no era nada más que estaba haciendo política. Y es lo que vemos aquí, cómo van siendo sus argumentos. Dice, Ión, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. Eran personas importantes, eran príncipes, y lógicamente para cuando ese día se descubrió el complot o se manifestó este complot, ya tenían mucho tiempo trabajando. Yo más o menos haciéndoles cuentas, creo que tenían desde que Moisés y Aarón, o Aarón Moisés, por mandato de Dios les dijo, ¿saben qué? No van a entrar. Desde Cades Barnea les dijo, no van a entrar los de 20 años arriba. Y desde ese momento la rebelión, la envidia y el recelo contra Moisés aumentó en Leví. Dijo, ¿cómo que no vamos a poder entrar? Y empezó a hacerse en su mente la idea de que Aarón y Moisés ya eran unos ancianos que no les sabían argumentar a Dios para defender la causa de Israel. Yo creo que eso es lo que pensaran, porque eso es lo que vamos a ver que están haciendo. Dijeron, no, estos viejitos, ¿ya qué? Son unos ancianos, ya están decrépitos. Entonces, aquí lo que se necesita es que resalte o que resurja ideas nuevas, fuertes, de juventud, de mentes lúcidas. Hay muchas cosas que pudo haber pensado Coré, lógicamente engañado por el enemigo de la obra de Dios, por el diablo. Y vemos cómo lo de él no se convierte ni siquiera en convicción de nada, se convierte en política. Él ya está actuando de una manera muy diferente, pero nosotros vemos cómo es hoy en día. O sea, no es cuestión de que el diablo se le olvidó esa forma de trabajar y ahora está con otra, no.
El diablo sigue con sus mismas maquinaciones. Hoy en día nosotros vemos la iglesia, que se llama Iglesia de Dios, o Iglesia de Cristo, cómo se mueve, cómo se maneja. Coré tenía suficientes argumentos en su mente, completos, no tenía ninguna duda de lo que estaba haciendo. Él no tenía duda de que Moisés era un personaje, un dirigente, un legislador obsoleto. Así lo pensaba. Y eso es lo que se va manifestando aquí. No, Moisés ya chochea. Entonces, no está pensando porque está oyendo la voz del enemigo, como Eva estaba oyendo la plática del enemigo. Él hizo lo mismo. Él hizo lo mismo porque dice, ¿a poco Dios nos iba a cambiar la jugada? No, este fue Moisés el que nos está cambiando la jugada. Pero yo, cuando sea líder, yo voy a convencer a Dios de que nos quite el castigo de los 40 años. Seguramente con esas mentiras empezó a convencer, tenía a los hijos de Rubén, tenía 250 príncipes ya convencidos. Esos 250 príncipes, ¿a cuánta gente representaban y ya tenían trabajadas? Entonces dijo, nosotros le vamos a ganar fácil a Aarón y a Moisés. Tenemos una mega multitud a nuestro favor. ¿Qué se dice hoy? ¿De qué se está hablando en las iglesias? De mega iglesia, mega church, dicen los americanos. Y creen que porque son grandes cantidades ya pueden predicar la palabra de Dios como a ellos les venga en gana. Tienen suficientes argumentos, tienen suficiente a veces espacio, suficiente fama, suficiente reconocimiento, suficiente dinero para declararse en esta posición que se está declarando hoy Corea. Y Corea, ¿qué estaba dispuesto? Por esa convicción errónea que tenía, ese error en el que entró, sin descartar que cuando ya Dios desecha a Moisés, porque Moisés ya no coordina, pues yo voy a ser el dirigente. El maná va a seguir, la columna de nube va a seguir, pues Dios va a hacer. Voy a convencer a Dios de que se haga como nosotros queremos. Somos el pueblo santo. Él tenía muy claro que ellos eran el pueblo santo, y eso es lo que dice aquí. Dice en el versículo 3, se juntaron contra Moisés y Aarón y le dijeron, basta ya de vosotros, ya estuvo, ya, chochean ustedes. Porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ahí los únicos que están sobrando son Aarón y Moisés, según Coré, con argumentos, con convicciones. Entonces, nosotros hoy en día, ¿qué tan convencidos vemos a las doctrinas del error? Ahorita los únicos santos que hay, ¿saben cuáles son? Son los mormones. Nada más. Nada más esos santos hay. Y así se llaman, la iglesia de los santos de los últimos días. Si ellos son la iglesia de los santos de los últimos días, no hay cabida para nadie más. Entonces, pero así se llaman. Pero esa misma teología errónea se está predicando en muchísimas partes. Nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios lo más a fondo que podamos, porque esas confusiones están en el aire. Si nosotros empezamos a preguntar en ciertos sitios, por ejemplo de internet, ¿quiénes son los verdaderos cristianos? No, todos
todos los que se llaman cristianos. México es un país cristiano. Entonces, a veces porque oímos que Corea del Norte es comunista y que el sur es cristiana, decimos, esos sí son cristianos. No es cierto. Se llaman. Es un nombre, como igual que en México. Y se está generalizando. Incluso Estados Unidos, que tenía esencia de la palabra de Dios, hoy en día ha descendido mucho en este sentido, porque ha degenerado en las formas doctrinales y pone en primer lugar cosas que no son realmente importantes, sino al contrario, menosprecian al legislador que es Cristo Jesús, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que aquí nos va a mostrar que no están menospreciando en realidad ni a Moisés ni a Aarón, pero en el error de Coré, en el error que él cayó, él piensa que los malitos ahí son Moisés y Aarón. Esos son los que tienen que salir ya del cuadro. Pero ellos no son él, sí ellos representan o tipifican al verdadero legislador, al que dice la Biblia, por ejemplo en Apocalipsis 9:11 dice, o 19:11, entonces viene el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia y juicio juzga. Entonces, este es lo que representaban Moisés y Aarón, eran tipo y sombra de Jesucristo. Y en eso no se podía poner a pensar Coré, porque estaba cegado por los celos y por la envidia. Estaba ciego. Eso es lo que sucede con todo lo que abarca celos, envidia, orgullo, vanidad. Cierra los ojos, tapa los oídos, trastorna las palabras. Eso es lo que sucede. Pero ¿qué hacemos cuando nosotros no nos enfocamos a dirigir nuestras vidas conforme a lo que dice la palabra de Dios? No porque nos han dicho que dice, porque lo estamos investigando a ver qué dice, ¿verdad? Porque por lo que nos han dicho que dice, pues mucha gente se va en la finta y dice, como decía don Chabelo, un señor de allá de Monclova, fíjese que allá en mi pueblo caían granizos tipo rombo y traían incrustada en medio una Virgen de Guadalupe. Y cuando lo dijo, le dije, a ver, don Chabelo Pérez, ¿usted los vio? ¿Vio esas vírgenes ahí? No, decían las mujeres. No, le dije, no se base en lo que diga la gente. La gente cuenta muchas cosas. Usted, acuérdese que lo que yo le estoy hablando de la palabra de Dios es por su salvación. Pero usted se está defendiendo con argumentos del diablo, con mentira. Si quiere defenderse, defiéndase con veracidad, con la palabra de Dios, con cosas reales. Y dijo, no, la verdad es que no, yo no lo vi. Eso se decía y todavía se dice allá en mi pueblo. Pues ¿dónde es su pueblo? Pues allí en Parra. Aquí en Parra. De allí traía esa historia él. Entonces, totalmente engañados y engañando, porque eso es lo que hacen esos argumentos. Pero nosotros vemos que cuando Coré estaba defendiendo sus argumentos, él estaba totalmente firme en lo que estaba diciendo. ¿Qué tan firme? Hasta la muerte. Así de firme es la doctrina del error, del engaño. Cómo la gente nace o se cría o crece en una doctrina de error y en esa muere porque está totalmente convencido, porque no han escudriñado, no han analizado la palabra de Dios. Otra cosa, porque no busca o no buscamos experiencias vivas, nuevas en la oración. Es donde están las nuevas experiencias, en estar en una comunión íntima, continua con Dios. Uno no se puede ir renovando nomás al tanteo, nomás porque la iglesia dice, porque tal predicador dice, pásale y voy a orar por ti y vas a ser un hombre nuevo. No, es porque Cristo está en nuestra vida y nos está dando nuevas experiencias cada día. El mundo está totalmente descuidado. Nosotros como iglesia en muchas ocasiones, en mucha parte de nuestra vida, estamos bien descuidados de todas estas cosas.
¿verdad? Y no captamos el mensaje. Dice por ahí una anécdota que había un predicador que dijo, aquí tengo 1, 2, 3, y empezó a contar. 4 personas muy chismosas. Voy a hablar del chisme. Y ella se aventó un tema del chisme y volteaba a ver al que estaba acá y al que estaba acá y al que estaba en medio, derechito, para que vea que le estoy dando. Y luego ya cuando se acabó la predicación, se detuvo y se fue con uno de ellos y dijo, oiga, ¿cómo vio el mensaje? A una de las personas más chismosas que tenía en la iglesia. No, sí, dijo, perfecto, hermano, mire, ese le cae a fulano y a perengano, perfecto para aquel y aquel. Esos son los chismosos. Pero en ningún momento captó que le quedaba el saco, ¿no? Entonces, no, es Dios el que tiene que dar el mensaje. Es Dios el que tiene que hablar las personas. ¿Cómo nos va a hablar? Cuando entremos en una comunión íntima con Él, cuando estemos dispuestos con la mente y el corazón y a buscarle, así como Él dice que se debe ser buscado, ¿verdad? Y dice la Biblia, busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Entonces vemos que esto es, nosotros personalmente tenemos que tomar cartas en el asunto. Son tiempos peligrosos, no son tiempos peligrositos. No, son tiempos peligrosos, de mucha confusión, de real confusión. Y decimos, es que yo no voy a caer nunca. No, caemos en confusión en muchas decisiones que tomamos cada día, cuando no es nuestra prioridad el reino de los cielos. Veíamos al terminar este capítulo anterior del capítulo que es 15. En el capítulo 15 veíamos que había una marca en los últimos versículos, que Dios le ordenó al pueblo de Israel que se pongan un tipo de vestido donde traigan, dice en el versículo 38, habla a los hijos de Israel del 15 y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. Tenían que diferenciarse. Ellos deberían de diferenciarse. Y yo servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón ni de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis. ¿Qué quiere decir? Aquí no les está diciendo pongan los ojos. Acuérdense siempre de poner los ojos en Dios. A nosotros nos dice poner los ojos en Cristo, que es lo mismo, es equivalente. Para que os acordéis y hagáis todos sus mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ver vuestro Dios, ser vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. Entonces, es lo que nosotros tenemos que hacer, miren, y eso, yo no sé si, yo creo que esta generación primera de los ya marcados para no llegar a la tierra prometida, que ni hacían caso, y tan no hacían caso que estaban pensando otras cosas. Pero estas cosas se sucedieron y están escritas para nosotros. Es para los que alcanzamos los fines de los siglos, para que veamos que hay un propósito en Dios de obediencia, de dependencia, depender de Él, de todo corazón. Y a eso nos invita, ¿no? Si Pablo dijo, no es que yo esté diciendo que ya lo alcancé, pero a eso debemos de enfocarnos, cada uno de nosotros. Porque cada día, si Pablo decía que los días son malos, ahora son peores. ¿Por qué son peores? Porque queda poco tiempo. Queda 2000 años menos de tiempo que cuando fue escrito. Entonces ya estamos en los umbrales del fin, de la manifestación de Cristo, ¿verdad? Por su iglesia.
Nosotros debemos de dejar la obstinación que tenemos por las cosas de esta vida, dejarlo de veras, de verdad, como un segundo lugar, ponerlos en un segundo lugar y vestirnos del color del cielo, azul, así como les dijo a ellos. Jesús traía un manto con este borde, y eso lo dice la Biblia en algunas partes, pero especialmente podemos recordar que dijo la mujer aquella del flujo de sangre: si tan solo tocare el borde de su manto, seré salva. Entonces, nosotros vemos que, precisamente por eso nosotros vemos que las cosas más mínimas, Jesús cumplió toda la ley. No se detuvo a pensar, no, esto no es importante, todo es importante. Y aquí es donde podemos ver qué tan importante es. Y entonces aquí estamos viendo como en la primera parte de los versículos del 1 al 3, ¿verdad? Cómo es el orden de Dios, ¿verdad? Para todos estos acontecimientos y cómo debemos de considerar nuestro comportamiento en lo que se refiere a el orgullo, a la soberbia. Estas son las raíces de lo que se está manifestando en ¿cómo se llama? En Coré. Y la Biblia en este capítulo, aunque menciona a Coré, a Datán, a Abiram y a On, al que hace responsable de esta rebelión, este capítulo es a Coré. Siempre vamos a ver que es a Coré al que hace responsable, porque la verdad es que este es el conspirador. Este se sentía en una posición que, bueno, ¿por qué no soy yo el sumo sacerdote? Yo hago todo. De hecho, a él le tocaba, nosotros hemos visto o vimos cómo a él le tocaba su trabajo. Primero entraban al santuario, cuando se iban a mover del lugar, entraba Aarón y su familia a cubrir todo, a quitar las cortinas, cubrir todo. Ellos podían hacer el trabajo, verlos, lógicamente ellos tenían que ver los objetos para poderlos tomar, cubrirlos. Pero a Coré decía, ¿qué es eso? Pues si soy igual de servidor en el templo, ¿por qué nomás ya cubiertos puedo tocar los instrumentos, las cosas sagradas, pero no puedo ni verlos? Entonces, ¿por qué soy menos que Aarón? ¿Por qué soy menos que sus hijos? Y empezó a nacer en él la idea de que, ¿cómo le haré para ocupar ese puesto, ese lugar? Entonces no se ponía a pensar en su argumentación mental que estaba despreciando un orden divino. Es lo que estaba menospreciando en este momento él, cuando se estaba enfrentando al liderazgo establecido por Dios. A eso es a lo que se estaba enfrentando, y no sabía que él mismo se estaba haciendo un daño irreversible. Eso es lo que hace la obstinación, daño irreversible. Mientras no se arrepienta de lo que está haciendo, le va a tocar sufrir las consecuencias, ¿verdad? Entonces, como decíamos, a él se sentía fuerte, convencido, porque tenía muchos seguidores. Él dijo, a la hora que me enfrente con Moisés, ¿qué argumentos me va a dar Moisés? ¿Qué argumentos va a tener para decirme, para defender su liderazgo? Yo le voy a demostrar que fracasó en su liderazgo, que nadie lo quiere, nadie lo sigue. Eso estaba en la mente de Coré. Eso es lo que estaba pensando. Totalmente, 100% convencido. Tan convencido como hemos visto a mucha gente. Tan convencido como estaba Eusebio, que llegó a ser el Aarón primero en la, ¿cómo se llama?
en la hermosa provincia. Ese Eusebio era discípulo de 2 predicadores, ayudante, y dijo, no, estos, yo sé más que ellos. Y cuando vio que no le daban lugar, dijo, no, dijo, yo voy a hacer verdaderamente la voluntad de Dios, y no les creo a ellos, y se fue, según él, porque le habló Dios con él. En esa rebelión, el que le habló es el mismo que le habló a Coré, es el mismo espíritu se rebeló contra aquellos hombres y dijo, yo voy a hacer mi propia línea, y se fue, y el Espíritu de Dios lo guió para Guadalajara, según él. ¿Qué espíritu era? Era el mismo espíritu que engañó y fue y fundó una gran iglesia, y murió convencido de que era el único en la tierra que representaba los intereses de Dios, porque él era el único sacerdote según el orden de Aarón. Por eso se llamó Eusebio Aarón. Y luego siguieron los otros, ¿verdad? Y hasta que terminamos con quiénes, era Aarón, Nazón. Entonces, ahí es donde vemos que esa obstinación, ese engaño, tiene muchísimas consecuencias. El orgullo, los celos, la rebelión, tiene muchísimas consecuencias. Nosotros tenemos que aprender a someternos a la palabra de Dios y a personas que estén en esa práctica. No a cualquiera porque se llame o se denomine cristiano. No, al que tenga los fundamentos establecidos, comprobables de la palabra de Dios. Si no están comprobables los argumentos de una doctrina al 100%, hay que tener cuidado. ¿Y por qué? Porque estamos llenos de gente así. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene que no seamos una mega cantidad de gente? No, aquí lo que importa es que el fundamento sea el que Dios ha puesto. Y es lo que hemos estado aprendiendo en estos estudios, como el fundamento, estos argumentos son el fundamento puesto por Dios para los tiempos que hoy nos toca vivir, para la iglesia, comprobables con los acontecimientos de la cruz, del Calvario y la resurrección de Cristo, todos comprobables y respaldados o respaldando el acontecimiento de la cruz del Calvario. Entonces, aquí es cuando vemos que cómo se van conjugando estas cosas y cómo va a crecer. La verdadera iglesia de Cristo le va a pasar lo que le pasó a Juan, el apóstol Juan. No va a ir creciendo como la gente dice. Sí va a ir creciendo, pero a Juan el Bautista. Y nosotros tenemos que reconocer que es necesario que Cristo sea el que es el verdadero legislador. El verdadero líder es Cristo, no una gran persona reconocida por el mundo, no. Reconocidos por el mundo, prácticamente no podemos tomar en cuenta a nadie reconocidos por el mundo. De allí hay que tomar mucha precaución cuando son reconocidos por el mundo y aceptan el reconocimiento del mundo. ¿Qué va a suceder con esas personas? Van a empezar a diluirse entre las multitudes. Su doctrina va a empezar a diluirse. Van a empezar a buscar cómo caber en todo lugar. Esto es lo que está haciendo Coré. Coré sutilmente y a escondidas es lo que hizo. Voy a ganar primero popularidad ante el pueblo, de tal manera que cuando vemos ya, vamos yendo hacia el final de este capítulo, nos vamos a dar cuenta que todo Israel, todos los rebelados eran ahorita los que mandan en Israel en este punto de la historia, son los que están vetados para entrar a la tierra de Canaán.
Estos son los que están mandando. Los hijos todavía no son los que mandan. Todavía no, los hijos están entrando a la sociedad que va a entrar al final a Israel. Pero todavía no, todavía hay muchos menores de edad. Entonces los que siguen con el control de la caminata por el desierto, digo, es Dios el que quiere tener el control, pero hay muchos manipuladores y en esto está Coré. Pero él manipuló ¿a quiénes? A gente desilusionada, a gente rebelde, a gente que ya no quería tomar en cuenta a Dios. Entonces esos eran muy fáciles de convencerse. ¿Por qué? Porque no les interesaba ni la comunión con Dios, ni la palabra de Dios. Fíjense bien cómo actúa el diablo y cómo nos agarra descuidadotes a nosotros cuando no tomamos en cuenta esto y vivimos la vida como que, ay, sí, ahí voy, soy como quiera. No conocemos a Cristo como debemos de conocerlo, cuando no tomamos en cuenta lo que Él dice que debemos de hacer como hijos de Dios. No lo conocemos como debemos de conocer. Apenas estamos como Job de oídas. Se había oído. Pero cuando podemos decir, ahora mis ojos te ven, es cuando tenemos experiencias continuas. Y eso es lo que hay que buscar. Tener experiencias continuas con Dios. No, nosotros estamos buscando tener experiencias en la sociedad, en el mundo, cosas nuevas. Eso es lo que estamos buscando y estamos obstinados en eso. No, Nazón era grande, pero pues también estaba muy enredado en todo lo que se llama, pues ya vemos, delincuencia y en la política. Entonces aquí eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Cómo se confirma, se comprueba la eficacia de la palabra de Dios hoy en día, para que cada día entendamos más los acontecimientos, para que podamos entender por qué había muertes. Perdón. Sí, diga. ¿Qué diferencia de Josué, por ejemplo, que él hizo recogida al servicio, o sea, servirle a Moisés, hablar junto a él, ayudarlo, apoyarlo, y no se esperaba que al final él iba a ser su sucesor? No peleaba el puesto. Es curioso cómo la gente se obstina, como este Coré, obstinado a ocupar un puesto, se puede decir sagrado, y siempre luchando por eso y haciendo muchas cosas, diciendo, es que tanto que he luchado yo, cuando vamos a llevar los instrumentos, ahí voy yo dirigiendo a mis hermanos, con cuidado, no vayan a dañar. ¿Y qué me he ganado? Estar abajo de este par de viejillos, que ellos sean los que determinan. Entonces vemos que Dios tiene un propósito, y se juntaron contra Moisés y Aarón y dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, en medio de ellos está Jehová. Y vemos que ellos tenían un fundamento, pero aquí ya no son espirituales, están siendo políticos. Él está siendo político, está usando un término real. Dios eso les dijo, ¿verdad? Dios eso les dijo que ellos serían, dejen ver dónde dice. Creo que es en Éxodo, no hace referencia aquí, ¿dónde lo estábamos leyendo? Cuando descendió Moisés del monte, habló y les dijo lo que Dios decía, y les dijo, les leyó, dijo, obedeceremos a todo lo que Jehová dice. Creo que está en Éxodo. Déjenme ver si lo hay aquí. Lo quiero leer para... no, pues estoy en un...
Creo, pero no sé, que está en el Éxodo 19. Dice en el 19, 4, vosotros viste la nube que hice a los egipcios y cómo os tomé, viste lo que hice a los egipcios y cómo tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia, en presencia de todas estas palabras que Jehová les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés: he aquí yo vengo a ti en nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moisés refirió las palabras al pueblo de Jehová. Esta congregación, todos prometieron obedecer y aceptar a Moisés como el legislador. Estas personas allí estaban presentes cuando sucedió este pacto. Ahí estaba Coré. Y entonces toman la parte que les conviene, pero ya no como religiosidad o no como verdadera entrega, sino como hoy se predica: si Él nos eligió como pueblo, todos somos, todos, le dijeron a Moisés, todos son santos, todos. ¿Qué estaba haciendo Aarón? Políticamente, hablando públicamente, para que todo el pueblo diga: el que tiene la razón es Coré. Somos santos, todos somos santos. Si se hubieran puesto a analizar su vida y sus acciones, habrían dicho: no, ¿cuál es santo? Hemos renegado ya, nos hemos rebelado con esta ya 5 veces contra Jehová, y hemos sido dignos de muerte cada vez, y en esta le va a decir que los va a matar, y al final del capítulo hay otra rebelión y le va a decir: merecen morir. O sea, son dignos de muerte. Entonces el pueblo muy contento porque todos, es como hoy cuando se dice toda la que se llama iglesia cristiana, todos vamos a ir al cielo, como decía aquel señor de Escalón. Le estaba yo hablando de la palabra de Dios y dice: no, yo soy de Dios. Muy espiritual el señor, amañado, le gustaba por ahí uno de los compañeros. Entonces dijo: no, todos, yo soy cristiano, todos somos cristianos. Mire, todos los que somos bautizados y confirmados en la fe católica, nos vamos a ir al cielo. Y le dije yo: oiga, y como yo sí soy bautizado también. No soy confirmado, pero soy bautizado en la iglesia católica. Pero lo hablé en nombre de lo general. Hay unos de mis hermanos, los que son menores, no fueron bautizados ya. Entonces le dije: como yo que no soy bautizado ni confirmado, no, hombre, no, Dios es bien bueno y bien misericordioso. No va a dejar a nadie va a mandar al infierno. Eso es lo que está diciendo. Eso es el tema que está hablando Coré. Toda la congregación es santa, y prácticamente le está echando en cara a Moisés: no fuiste capaz de confrontar a Dios y convencerlo de que nos lleve para la tierra que fluye leche y miel. Tú no fuiste capaz, yo sí soy capaz. Detrás de ese argumento es lo que hay. Es lo que hay. Entonces por eso se está ganando al pueblo, está sobándole el lomo a todo el pueblo como buen político, y está diciendo: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. O sea, nomás con que sean el pueblo que salió de la esclavitud de Egipto, ya todos son santos. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Ahora aquí el que está en el banquillo de los acusados es Moisés y Aarón.
¿Ustedes quién los tiene ahí? Se le olvidó conveniencieramente a Coré que en el día del pacto Dios le dijo: este es su líder para siempre, este es su líder que los va a sacar totalmente del caminar del desierto. Entonces, cuando aquí vemos lo que Coré estaba provocando y lo que quería que Moisés se desviviera en argumentos para defenderse y se pusiera tú por tú. Es como cuando el diablo se rebeló contra Dios y quería, quizá el diablo quería que Dios se presentara y le dijera: ¿sabes qué, Satanás? Pecaste, te voy a echar para abajo, para revelársele allí a Dios. Y no, Dios le dijo al arcángel: mira, ¿sabes qué? Échalo para abajo. Dios no se enfrentó con el diablo. No era, ¿cómo se llama? ¿Cómo? No primero. Lo primero para Moisés era otra cosa. Habría otras prioridades. Entonces, pero no era sayo para Dios, el diablo. Como también cuando Moisés vio a Coré, dijo: pobre de Coré. Pobrecito, este hombre no sabe lo que dice ni lo que hace. ¿Qué le digo? Que lo convenza, él está de presa. ¿Qué les podemos decir que los convenzan? No hay muchas cosas que le podamos decir a una persona que está en una doctrina de error, ¿verdad? Entonces, lo que hizo Moisés, y aquí vemos otro punto que hay aquí en esta situación, hay una confrontación, ¿verdad? Pero no como Coré quería esa confrontación. Él quería enfrentarse a Moisés y decirle: mira, tú eres esto y esto y esto, eres una persona que ya cumplió la edad, ya como hay gente que dice a veces: ya estás gastando de más oxígeno, déjanos a los más jóvenes respirar oxígeno más limpio, no te lo robes, o algo de eso le quería decir, o algo más fuerte, ¿verdad? Porque lo que quería era humillar a Moisés y Aarón, porque es lo que estaba haciendo, menospreciando la directriz que Dios había puesto, menospreciando la legislación de Moisés y la intermediación de Aarón como sumo sacerdote. Entonces, aquí en el versículo 4 en adelante, como hasta el 15, vamos a estar viendo la respuesta de Moisés, cómo fue, pero fue paulatina, fue en un orden que Coré no se lo esperaba. Lo primero que hizo en el versículo 4 dice que cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro. No le contestó. Prácticamente en ese instante dijo: a palabras necias, oídos sordos. Aquí yo sé dónde está la respuesta a ese problema. Eso es lo que Moisés pensó. Y se inclinó, se humilló ante Dios. ¿Por qué? Porque dijo: a mí el que me puso es Dios. ¿Cómo voy a ponerme a pelear ahorita con...? Entonces que Dios me ilustre, que Dios me indique, que Dios me ilumine cómo responderle. Y seguramente que las respuestas que vamos a ver aquí enseguida son respuesta iluminada por Dios en Moisés, porque se postró sobre su rostro a tierra. Es lo primero que hizo. Primeramente buscar a Dios, primeramente buscar el consejo de Dios, buscar el consuelo de Dios. Eso es lo que está haciendo Moisés. Y entonces habló a Coré y a todos sus séquitos. Después de que ya le dijo a Dios: ¿qué hago? Dios le dijo: que haga. Le dijo: que haga. Y entonces ya se levantó. Dice: y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo. ¿Por qué le dijo mañana mostrará? Ya tenía fecha. Ya Dios le había dado fecha. Ya Dios le había dado respuesta. ¿Cuándo? ¿Cómo? Y cómo le hiciera. Y cómo confrontar esta situación. Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. Y hará que se acerque a él, y el que escogiere él
lo acercará así. Nosotros vemos que esto está también en el Nuevo Testamento. Dios sabe quién es quién. Y Él sabe quiénes somos de Él o quiénes no. Aquí nosotros podemos andar confundiéndonos, diciendo fulano no, fulano sí. Pero Dios en ningún momento se va a confundir de cuál es su iglesia. Nunca. No hay una sombra de duda, un margen de error en Dios. No lo hay. Cuando nosotros no ponemos atención, estamos ignorando todo lo que es Dios. Cuando nosotros le seguimos la comparsa al mundo, estamos ignorando, sin entenderlo, quién es Dios. Cuando seguimos lo que el mundo dicta, lo que el mundo aconseja, lo que las nuevas doctrinas, las nuevas, ¿cómo se llama? Líneas doctrinales o corrientes doctrinales que están enseñando, y le seguimos la corriente. No, pues sí, todos somos hermanos, ¿verdad? Estamos descuidando el orden de Dios y el liderazgo, en la legislación de Dios para su iglesia. Porque aquí nosotros vemos que es lo que representa o tipifican Aarón y Moisés, pero en realidad el legislador es Cristo Jesús, ¿verdad? De su boca sale una espada aguda para herir a las naciones y las regirá con vara de hierro. Es un legislador perfecto. Y dice en el Salmo 2:9, dice, los quebrantarás con vara de hierro, como a vasijas de alfarero los desmenuzarás. Este es el legislador al que representaban Moisés y Aarón. Y dice, ahora pues, oh reyes, sed prudentes y admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados los que en Él confían. Nosotros vemos que todo aquello apuntaba para que hoy nosotros tengamos un entendimiento claro de no quitar la mirada de nuestro legislador, que hoy es nuestro Redentor. Y también Aarón aquí lo va tipificando a la perfección. Hace actos aquí Aarón que nos muestran perfectamente la intervención de Cristo por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, pero aquí donde vamos ahorita, vamos viendo que este fue el orden, y hará que se acerque a Él el que Él escogiera. Él lo acercará así. Él lo va a acercar. Nosotros hemos aprendido que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Nosotros vemos que en las sectas o ciertas denominaciones o ciertas religiones son diligentes, andan en el error, pero son diligentes. A veces hay una secta por ahí que a veces la ponemos de ejemplo, que andan casa por casa, diligentes, corren. No es del que quiere ni del que corre, es del que Dios tiene misericordia. ¿Cómo es la misericordia de Dios? Se manifiesta en los que creen en el Hijo, en su Hijo, de todo corazón. En los que le entregamos nuestra vida a Él. Nada más. Hay mucha gente que cree que le entregó su vida a Cristo y vive una vida completa y muere. Sectas, denominaciones y religiones espiritistas, todos tienen una creencia. El Islam creen que ellos son los derechohabientes del reino de los cielos. Entonces, y mueren, dan su vida ahí.
Y eso es lo que vimos en que a eso está dispuesto Coré y todo su séquito. Y los convenció tan convencidos que están encima y en contra de Moisés. Y entonces Moisés les dice, vamos a ver, allí va a ir viendo la respuesta ya de Dios a Coré. No es la respuesta de Moisés. Dios no le responde por sí mismo a Coré. Dios le dice, vamos a que nos responda el que me puso por legislador. A lo mejor sí es cierto, ya estoy caduco, ¿no? A lo mejor aquí vamos a ver que Él nos diga quién sí y quién no. Entonces les dice, haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito. Tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, poned en ellos incienso delante de Jehová. Mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Nosotros veíamos al principio que esos cuestionamientos siempre están. ¿Quiénes son los santos de hoy en día? ¿Quiénes son los verdaderos? ¿Quién es la verdadera religión? ¿Quién es un verdadero creyente? No, la respuesta la tiene Dios. La verdadera respuesta la tiene Dios. Y la tiene aquí en su palabra. El que busque esa respuesta en su palabra no va a andar alegando si yo soy o si no soy. Va a estar esperando la venida de Cristo con anhelo y viviendo una vida que dé señales, que dé testimonio, donde quiera que nos movamos, de Cristo, en todas las acciones posibles, dando testimonio. Ahora ya sabemos que no es una vestidura de azul, la que pidan que pues podría ser, que anunciemos con nuestros comportamientos el azul del cielo, que es a donde tenemos esperanza que Cristo nos va a llevar. Pero aquí dice, al que Jehová escogiere, aquel será el santo. Estos basta, hijos de Leví. Eso es toda la respuesta que yo les voy a dar. Y dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, os es poco. Entonces se puso a predicarle a Coré, todavía, como dándole una última oportunidad de parte de Dios, o Dios a través de Moisés, dándole una última oportunidad de reacción a Coré, diciéndole, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que os hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? Ya tenían un puesto prominente, ya Leví era importante en la congregación, tan importante que cuando torció el camino, le creyeron sus mentiras, le creyeron sus palabras que eran fruto de celos y envidia, se las creyeron. ¿Por qué? Porque estaban familiarizados, se puede decir, con Coré. Era importante en la administración del templo. Probablemente era un líder después de Aarón para organizar a los levitas que participaban en los sacrificios y todo eso. Entonces, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo. ¿Procuráis también el sacerdocio? O sea, ya está diciendo, ¿por qué? Bueno, contra mí como legislador, pero también como contra Aarón como sacerdote o sumo sacerdote. ¿Quieres también el sacerdocio? Y la verdad es que sí lo quería. Quería todo. Él ya se sentía capacitado en todo para desbancar a Aarón y a Moisés. Por tanto, tú y todo tu séquito, sois los que os juntáis contra Jehová. O sea, no soy yo el que está en contra de Jehová, es decir, ustedes son los que están en contra de Jehová. Pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmures? O sea, le está diciendo, mira, eso es causa de toda la murmuración. Murmuraron durante ¿cuántos años? Tenían, según la historia, tenían
entre 2 y 4 años que habían llegado a Cades Barnea. Todo ese tiempo estuvieron fraguando esta rebelión, de tal manera que la tenían bien madura. En ese momento, cuando se rebelaron, ya estaba todo listo, ya estaba todo arreglado, todo el pueblo a favor de Coré y su séquito, ya estaban a favor. Y eso es lo que hemos venido viendo, como 250 líderes que quizás lideraban cada uno a otros 250, vamos a pensar cuánta gente se suma. Entonces, ¿qué quiere decir? Ya todo el pueblo estaba todos los que habían regresado ya estaban, y otros pocos, convencidos de que ya era tiempo de cambiar a Moisés y Aarón. Y entonces, dice, ¿qué es pues, Aarón, qué es pues para que contra él murmuréis? Y luego, para confirmar lo grande de la rebelión, dice Moisés, envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron, no iremos allá. O sea, estaban totalmente tan convencidos como Coré, de que lo que convenía era desechar a Aarón y a Moisés del ministerio. Es poco que nos hayáis hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. ¿Cómo se cambia el sentido del propósito de Dios por una mentira? Resulta que la promesa de Dios al final no era tan grande. Ellos vivían en una tierra que fluye leche y miel. Allí es donde se nota la grandeza del error por celos y por envidia en Coré. Ahora está diciendo que estaba mejor en Egipto, donde recibían castigo, presión, latigazos, desprecios, vejaciones, todo tipo de cosas. Ahora resulta que aquella sí era tierra que fluye leche y miel, y no la que Dios les promete. Y entonces cuando vemos cómo es como la política, Coré ya no tiene nada del propósito de Dios, para lo que Dios lo puso en el templo. Ya ni aunque lo hubiera perdonado, ya no podía ni siquiera acercarse a el tabernáculo de reunión. Entonces, ¿qué le tocaba? ¿Qué le quedaba? Le quedaba nada más la sentencia final. La paga del pecado es muerte. No hay redención porque Él no la quiere, Él no la acepta. Y nosotros vemos cómo Dios a nosotros nos ha puesto en lugares prominentes al conocerle a Él, al tener la experiencia de la redención en Cristo Jesús, en su sangre. Y como Él, aunque ya no vamos a alcanzar a verlo, como Él también, como a Moisés, como a Aarón en esta ocasión, se va a poner entre los vivos y los muertos, como Cristo se paró en la cruz, se dejó llevar a la cruz para ponerte entre la sentencia que había de muerte eterna para el alma, y se subió para redimir, para salvar, exponiendo su vida. Y aquí también vamos a ver, ya eso es para la semana que entra, cómo Aarón expone su vida, parándose en medio de los vivos y los muertos por la plaga. Bien, Dios les bendiga. Aquí vamos a terminar ya el texto. El texto que vamos a aprender está bueno, ahorita se los voy a dar, porque está más adelante, pero no le hace. Ahorita lo veo y ya a través de aquí la persona que va a estar aquí, que es Daniel, se los vamos a decir. Dios les bendiga.